Sí, hola, espero que todos se encuentren muy bien. Esta es la continuación de la clase del martes pasado, del martes 8 de septiembre, del curso de cálculo 1. En la clase de hoy continuamos con el material de este curso y es la sección 1.7 de continuidad. Y empezamos definiendo nuestro concepto de continuidad en un punto. Vamos a suponer que tenemos una función f. Cuando decimos que una función f es continua en C, en un número C, también eso se llama un punto C, lo que queremos decir es que se cumplen estas tres condiciones. Uno, que la función está definida en ese número C, es decir, C está en el dominio de la función. Además, el límite cuando x tiende a c de f de x existe. Les recuerdo que eso significa que c es un número, que f de x, ese límite es un número. Y la tercera condición, que el límite cuando x tiende a c de la función f de x es igual a la función evaluada en c, el valor de la función en c. Si alguna de esas condiciones no se cumple, entonces que decimos que f es discontinua en C. Y vamos a analizar esta idea un poquito. ¿Qué es lo que significan esas tres condiciones? ¿Y qué es lo que significa continuidad de una función? Pero significa gráficamente que esa función no tiene hoyitos en la gráfica y tampoco que tiene brechas, que no hay separaciones, ¿sí? Específicamente, en un punto C no hay boquete, no hay hoyito y no hay separaciones. ¿Sí? Si esas tres condiciones se cumplen, eso no ocurre y esa función es continua. Si no se cumple alguna, pues decimos que es discontinua o que tiene una discontinuidad en C. Y esta definición de continuidad se puede expandir a intervalos abiertos y decimos que una función es continua en un intervalo abierto que va de A a B. Aquí se borra un poquito, déjenme arreglarlo. Si f es continua para todo punto, para todo número C dentro de ese intervalo AB. Y decimos que es continua en el intervalo de negativo infinito a infinito si f es continua para todo número real C. En ese caso, cuando ocurre que la función es continua para todo número C, es decir, es continua en el intervalo de negativo infinito a infinito, decimos que es continua en todas partes. En inglés, en el libro aparece como everywhere continuous. Y vamos a hacer algunas ilustraciones. Vamos a suponer que tenemos esta función. Vamos a analizar qué es lo que ocurre de acuerdo con la definición de continuidad. Bien, fíjense que esta función es discontinua en 2, ¿sí? En x igual a 2. Porque en 2 hay un boquetito. Gráficamente las discontinuidades se ven donde hay un hoyito, un boquete, o la función está quebrada, separada. Ahí hay una discontinuidad. Y es continua donde la gráfica forma una sola pieza. Ahora, desde el punto de vista técnico, vemos que la razón por la cual f es discontinua en x igual a 2 es porque f de 2 no está definida. La primera condición no se está cumpliendo. Si buscas en la gráfica, esta gráfica no asocia 2 con nada. Si tuviera este punto, la asociaría con 3. Pues ese punto no existe. Esto es un ejemplo de una discontinuidad removible. La llamamos así porque uno podría rellenar ese puntito y ahora esa función es continua. Con un simple procedimiento de completar ese punto,
podríamos hacerla continua. Podríamos dar continuidad removible. Así que esta función no está definida técnicamente porque la función f no está definida en 2, en el número 2. Y es continua en el resto de la gráfica. Fíjate que de negativo a infinito hasta 2, sin incluirlo, no hay hoyos, ¿sí? No hay separaciones de la gráfica. De negativo a infinito a 2, sin incluir el 2, la gráfica a una sola pieza. Ahí es continua. Y lo mismo después de 2 en adelante. Es decir, luego de 2 a infinito, esta gráfica se entiende que sigue por acá. Esta gráfica sigue por acá. La gráfica forma una sola pieza. Este pedazo no hay hoyos, no hay discontinuidades. Ok, otro ejemplito más. Por supone que tenemos esta función parecida. Pero ahora esta función nos define que en 3 el valor de la función no es 4, es 5. Quiere decir que la primera condición se cumple. F está definida en C igual a 3. Sí, aquí nuestra X es la C. ¿Por qué? Porque el valor de 3, de acuerdo con esta gráfica, es 5. Pero es discontinua en x igual a 3 por la siguiente razón. Que el límite cuando x tiende a 3 de esa función no es igual al valor de la función en 3. El límite cuando x tiende a 3 de esa función no coincide con el valor. Observemos. Si buscamos el límite cuando x tiende a 3 de esa función, si vamos por la izquierda, el valor de esa función se va acercando cada vez más a 4. Y por la derecha, si uno se va acercando cada vez más a 3, el valor de esa función se va acercando cada vez más a 4. Así que el límite cuando x tiende a 3 de esa función es 4. Pero el valor de la función en 3 es 5. El límite existe cuando x tiende a 3. Se cumple la segunda condición. La primera condición se cumple también, ¿verdad? Porque f está definida en 3, es 5. Pero la tercera condición no se cumple. No se cumple porque el valor de la función es 5 y el valor del límite es 4. El límite cuando x tiende a 3 de la función es diferente. Por lo tanto, f es discontinua en x igual a 3. X es aquí nuestro C. ¿Sí? ¿Y dónde es continua? Pues fíjate que de negativo a infinito hasta 3, esa función es una sola pieza de la gráfica. No hay boquetes, no hay separaciones, ¿sí? Es una sola pieza. Así que esa función es continua de negativo a infinito a 3, pero no en 3. Así que no lo incluimos. Ponemos paréntesis para indicar que no se incluye. Y luego de 3 infinito, del número x igual a 3 en adelante, la gráfica de la función es una sola pieza. No hay separaciones, no hay hoyitos, no hay ninguna discontinuidad. Y este es otro ejemplo de una discontinuidad llamada removible. Y se llama así porque aquí podíamos redefinir la función. Eliminamos este punto, rellenamos aquí. Ahora, si me dejara el marcador, ahora es continua, ¿sí? Pero como estaba es discontinua para x igual a 3. Ok. Así que ahora pasamos a nuestro próximo ejemplo.
Bueno, continuamos con nuestras ilustraciones o ejemplos. Vamos a ver esta gráfica, la gráfica de esta función que estamos llamando también y igual a f de x. Fíjense que en x igual a 4 en nuestra c, esa función sí está definida. Así que se cumple la primera condición. Si x es 4, el valor de la función es 6. Está definida. Si aquí tuviéramos punto vacío, entonces no está definida en 4. Pero este punto indica, esa mota oscura indica que está definida en 4 y el valor de la función es 6. Así que la primera condición se cumple. Vamos a ver la segunda condición, que el límite cuando x tiende a 4 existe. Fíjense que si x tiende a 4, vamos a suponer que aquí tenemos, digamos, 2. Si x se acerca a 4 por la derecha, por la izquierda, quise decir que el valor de la función se vaya acercando a 2. Y si x se acerca a 4 por la izquierda, el valor de esa función se va acercando a 6. Quiere decir que por la izquierda, cuando x se acerca a 4 por la izquierda, el valor de la función se acerca a un número a 2 y por la derecha se acerca a un número 6. Así que ahí el límite no existe. Por lo tanto, se está incumpliendo la segunda condición. La condición de que el límite cuando x tiende a 4, ¿sí?, de esa función existe. Fíjense que gráficamente podemos ver que hay una discontinuidad porque hay una separación. La gráfica en 4 para x igual a 4 hay una separación, hay una brecha. La gráfica no es una sola pieza. ¿Sí? Así que gráficamente es muy fácil ver las discontinuidades, quedan aparentes. ¿Cuáles son? Este es un tipo de discontinuidad llamada no removible. No importa si podemos coger un punto y cambiarlo de sitio o rellenar, no podemos evitar que esa gráfica tenga la separación que tiene, por lo tanto no podemos arreglarla, vamos a decirlo así. Esa discontinuidad no se puede remover, por eso se llama discontinuidad no removible. Bien, ¿y dónde es continua? Bueno, pues fíjense que de negativo infinito hasta 4, si incluye a 4, la gráfica es una sola pieza, no tiene hoyitos, no tiene separaciones, ¿sí? Así que en el intervalo de negativo infinito a 4, esa función es continua. Y además de 4, si incluye el 4, en adelante también es continua. ¿Sí? Aquí podríamos incluir el 4, ¿verdad? Pero para eso tenemos que definir lo que son continuidades e intervalos semicerrados, intervalos que contienen uno de los lados cerrado. Eso lo vamos a ver después. Por ahora vemos que esta función es continua de 4 en adelante, de 4 infinitos, pero sin incluir el 4. ¿Sí? Ok, otro ejemplito más. Imagínense que tenemos esta función, una función bien que se estudia en precálculo, es la función recíproca, una función racional simple. Fíjense que en 7, mirando la gráfica, en 7, esa función no está definida, no tiene ningún punto. ¿Sí? Si aquí tuviéramos un puntito, ahí estaría definida. ¿Sí? Pero no lo tenemos. Pero esta es la situación en la que existen asíntotas verticales. Recuerda que una asíntota vertical es una recta al cual la gráfica, pedazo de la gráfica de la función, se acerca cada vez más sin llegar a tocarla. Significa que esto sigue acercándose, la gráfica se sigue pegando por la izquierda, cada vez más al eje de Y, y por la derecha la gráfica se sigue acercando, pegándose más al eje de Y, ¿sí? Pero no llega a ningún valor, no toca ningún punto en el eje de Y. Así que por esa razón
vemos gráficamente que es discontinua. Técnicamente, bueno, pues fíjense que no está definida, como dije, en 7. Y que la razón por la cual f es discontinua en 7 es porque f de 7 no está definida. Está violando la condición 1. No se entiende, déjame escribirlo mejor. Y que f de 7 no está definida. Ok, pero en la otra parte de la gráfica no hay hoyo, no hay separaciones. Quiere decir que de negativo infinito a 0, a 0, pero a 7, perdón, 7 es continua. Y luego de 7 a infinito también es continua. Y esto es otro ejemplo de una discontinuidad no removible. Ahí no podemos eliminar la discontinuidad. Déjenme ponerse. Ok, así que ese es otro ejemplo de una discontinuidad no removible. A estas discontinuidades donde hay una separación de la gráfica, de esta forma, una arriba otra abajo, eso se le llama también a veces discontinuidad de salto. Y a estas discontinuidades donde una parte de la gráfica crece o decrece sin tope, también se le suele llamar una discontinuidad infinita. En ambos casos son discontinuidades no removibles. Bueno, seguimos con el desarrollo del tema de continuidad. Para poder seguir necesitamos primero ver unos conceptos, específicamente el concepto de límites laterales o lo que en inglés llaman side limits. Imagínense que tenemos una expresión como esta: el límite cuando x tiende a c. Y aquí en lugar de la c tenemos un símbolo de negativo. Y aquí lo que tenemos es esto: x tiende a c con un signo negativo. Esto se lee de la siguiente manera: el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es L. Eso lo que significa es que f de x se acerca arbitrariamente a ese número L cuando x se acerca arbitrariamente al número c por la izquierda. Y por la izquierda significa desde el número más pequeño a c, ¿verdad? Y las ilustraciones anteriores vimos situaciones como esta. Por ejemplo, aquí si x se acerca a 4, por la izquierda el valor de la función se va acercando cada vez más a 2. Ahí el límite cuando x tiende a c por la izquierda sería 2. Y la definición del límite por la derecha es lo mismo. Vamos a suponer que tenemos una expresión como esta: límite cuando x tiende a c por la derecha. Aquí dice abajo x tiende a c con un exponente símbolo de suma o positivo. Y se lee de la siguiente manera: el límite cuando x tiende a c por la derecha es L. Eso significa que f de x se acerca arbitrariamente. Arbitrariamente quiere decir más y más y más, cada vez más. Se acerca arbitrariamente al número L cuando x se acerca arbitrariamente al número c por la derecha.
por la derecha significa que x se va acercando a ese número c desde números más grandes. Y en la ilustración anterior tenemos un ejemplito de eso. Aquí si x se acerca a 4 por la derecha, el valor de esa función se va acercando cada vez más y más a 6. ¿Sí? Así que ahí el límite cuando x tiende a 4 por la derecha sería 6. Y con esta idea podemos generalizar un hecho sobre el límite que es útil, ¿sí? Y es que el límite cuando x tiende a 6 de una función f de x es L, si solo si el límite por la izquierda cuando x tiende a x por la izquierda y el límite cuando x tiende a c por la derecha es el mismo número. Si ambos lados, ¿sí? Si por ambos lados la x se va acercando a un número y el valor de la función se va acercando a un número, ahí es que el límite existe. Si no, si eso no ocurre, de lo contrario, ese límite no existe. Por ejemplo, aquí tenemos que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda es 2. Y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha es 6. En este caso, el límite no existe. ¿Sí? Ok. Fíjense que aquí tampoco el límite existe, porque cuando x tiende a 7 por la izquierda, el valor de esa función no se va acercando a un número. Esto crece y crece y crece y crece, así que en ese caso, ese límite por la derecha, cuando x se acerca a 7 por la derecha, no existe, y lo mismo ocurre por la izquierda. Ok. Así que lo que vamos a hacer es darle unos ejemplitos o unas ilustraciones más específicas sobre este concepto de límites laterales. Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo un poquito más concreto. Y en estos ejemplos se nos pide que hallemos los límites que se nos indican y que discutamos la continuidad. Es decir, mirando esa gráfica, que observemos ahí qué pasa con la continuidad de la función. Déjame escribir esto un poquito más para acá. Ok. Ahí estamos. Bien, nos piden el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de esa función f de x, también por la derecha de la misma función, y el límite. Así que vamos uno por uno. Vamos a determinar el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de esta función. Así que para eso observamos qué pasa con el valor de la función, eso aparece en el eje de y, cuando x se acerca a 4 por la izquierda. Aquí está 4. Aquí está la izquierda de 4. Aquí está el valor de la función. Si x se va acercando a 4, el valor de la función se va acercando a 0. Ahora miramos qué pasa con el límite cuando x tiende a 4 de esa función. Aquí está 4. Aquí está la derecha de 4. Aquí está el valor de la función a la izquierda de 4. Si x se va acercando a 4, el valor de esta función se va acercando cada vez más y más y más a 0. X tiende a 4 por la derecha, el valor de la función se va acercando cada vez más a 0. Así que límite por la izquierda, cuando x tiende a 4 por la izquierda, y límite cuando x tiende a 4 por la derecha de esa misma función es el mismo número. Por lo tanto, el límite
cuando x tiende a 4 de esa función es 0. Si alguno de estos límites no existiera o alguno de esos límites no fueran el mismo número, entonces el valor de ese límite no existiría ese límite. ¿Sí? Ok, así que vamos a discutir ahora la continuidad. Bueno, de la gráfica observamos con toda claridad que tenemos una discontinuidad en x igual a 4. Y eso porque lo vemos el boquetito. Pero técnicamente, ¿cuál es la razón? La razón es que la función, el valor de la función, en 4 es 5. Y el límite, cuando x tiende a 4 de esa función, es 0. Quiere decir que tenemos que el límite, cuando x tiende a 4 de f de x, es diferente al límite cuando x es diferente, al valor de la función en 4. Y esa es la razón. Próximamente ustedes van a tener una asignación que trabajar en Blackboard y le van a presentar una función, una gráfica, y le van a preguntar cuál es la razón, dónde es discontinua y cuál es la razón. Un ejemplo como este, esta función es discontinua en 4 y la razón es que el límite, cuando x tiende a 4 la función, es diferente al valor de la función. ¿Y dónde continúa esa función? Pues en los demás intervalos, ¿verdad? Porque aquí a la izquierda la gráfica forma una sola pieza y a la derecha también, no hay que buscar los límites en todos esos puntos. Los valores de la función son infinitos, nadie puede hacer eso. Pero vemos que esta función es continua por la gráfica. En los intervalos de negativo a infinito a 4 y luego de 4 a infinito. Ok, tenemos entonces otro ejemplito más. Y en este ejemplo, el ejemplo 2, se nos pide que consideremos esta gráfica y determinemos el límite cuando x tiende a negativo 1 por la izquierda, por la derecha y el límite en sí mismo. Vamos a ver. Empezamos con el primer límite. Límite cuando x tiende a negativo 1 por la izquierda. Hacemos nuestro análisis. Aquí está el negativo 1. Aquí está la izquierda de negativo 1. Aquí está el valor de la función a la izquierda de negativo 1. Si la x se acerca a negativo 1 por la izquierda, la gráfica va bajando y el valor de la función se va acercando cada vez más a negativo 3. En la punta está la gráfica cuando x se acerca a negativo 1 por la izquierda y vemos que ese valor se acerca a negativo 3. Ahora hacemos lo mismo a la derecha de 1. De 1 negativo. Aquí está el 1 negativo. Aquí está la derecha de negativo 1.
y el valor de la función a la derecha de negativo 1 está aquí. Si x se acerca a negativo 1, por la derecha, el valor de esa función va bajando y se va acercando cada vez más a negativo 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a negativo 3. Porque el límite por la izquierda, cuando x se acerca a x, cuando x se acerca a negativo 1 por la izquierda es negativo 3, cuando x se acerca a negativo 1 por la derecha de esa misma función, ¿sí?, también es 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a negativo 1 de esa función es 3. Por la izquierda y por la derecha se va acercando al mismo valor, que es negativo 3. Ok, fíjate que esta gráfica, si observamos la gráfica, no hay ningún hoyo, ningún rotito, ningún boquete, no hay ninguna brecha, ninguna separación. Así que esta función es continua para todos los números reales. Y esta función es continua en todos los números reales que se representan con este intervalo. También pudimos haber dicho que f es continua en todas partes. O continuous everywhere en inglés. Así que este es un ejemplo de una función que es continua en todas partes. Y pasamos a nuestro próximo ejemplo. Y nuestro ejemplo número 3 es la siguiente gráfica, esta gráfica que está aquí, que representa una función que también estamos llamando f de x, y se nos pide otra vez que hallemos límite cuando x tiende, en este caso, a negativo 2, por la izquierda, por la derecha, y el límite cuando x tiende a negativo 2 en sí mismo. Vamos a empezar con esos límites. Empezamos con el primer límite. Límite cuando x tiende a negativo 2 por la izquierda de esta función. De nuevo, buscamos negativo 2. Buscamos la izquierda de negativo 2. Miramos dónde queda la gráfica y observamos qué pasa cuando x se acerca a negativo 2 por la izquierda. Aquí se me quedó el numerito. Voy a poner que este es 3. Así que ya deben ver que cuando x tiende a negativo 2 por la izquierda, el límite S es 3. Y aquí también se me quedó el numerito de arriba. Déjenme arreglarlo. Ok. Ahí lo tenemos. Si observamos, para hallar el límite cuando x tiende a negativo 2 de esta función, cuando x tiende a el límite de esta función, cuando x tiende a negativo 2 por la derecha, buscamos la derecha de negativo 2. ¿Qué está a la derecha de negativo 2? Buscamos el valor de la función y dejamos que la x corra hacia negativo 2. Si la x corre hacia negativo 2, el valor de esta función corre, se va acercando a 4. Ok. Yo creo que ya a este punto, ¿verdad? Nada más que de mirarlo, uno puede sacar los límites. Por la izquierda, por la derecha y el límite en sí. Bueno. Pues ahora cuando el límite tiende a 2, simplemente, o negativo 2, quise decir. Fíjate que por la izquierda, el límite cuando x tiende a negativo 2 por la izquierda es 3.
y el límite cuando x tiende a negativo 2 por la derecha es 4. Esos límites son diferentes. Así que cuando el x se va acercando a negativo 2, por la derecha tiende a 4, por la izquierda tiende a 3, no coinciden. En este caso el límite no existe. Y mirando la gráfica podemos observar que esa función tiene un boquetito en negativo 2, en x igual a negativo 2. Hay una discontinuidad. Y hay una brecha también, ¿verdad? Así que esta función es discontinua. En x igual a negativo 2. ¿Okay? ¿Y cuál es la razón? Técnicamente, visualmente lo vemos. Mira, esa función es discontinua en negativo 2 porque aquí tiene una brecha. Esta es una discontinuidad no removible, pero técnicamente. Bueno, primera condición, que la función esté definida en x igual a negativo 2. Busco aquí negativo 2, está definida. Miro la gráfica, sí, es 4. F de negativo 2 es 4. Si aquí tuviéramos un boquetito arriba, ahí no estaría definida. ¿Sí? Pero sí está definida. Así que la primera condición se cumple. La segunda condición, que el límite cuando x tiende a negativo 2 existe. Y esa es la que se está violando. El límite no existe. Así que la razón técnica, gráficamente lo vemos, que es discontinua para x igual a negativo 2. La razón técnica es que el límite cuando x tiende a negativo 2 de esta función no existe. Esa es la razón técnica. Si no hubiéramos tenido la gráfica y pudiéramos haber determinado que ese límite no existe, pues entonces sabíamos que ahí esa función es discontinua sin tener que mirar la gráfica. Sí, a eso es que queremos ir con estas definiciones. A determinar continuidad y discontinuidad sin tener que observar gráficas. Si tenemos que observar gráficas para determinarlo, pues esta parte de la presentación explica cómo hacer ese análisis. Seguimos ahora con un ejemplo un poquito más complicado. Este segundo grupo de ejemplos solamente vamos a hallar los límites. Estos ejemplos no vamos a tener gráficas, vamos a tener las funciones. Y nosotros todavía no tenemos manera de determinar continuidad cuando tenemos la función, cuando no tenemos la gráfica. A eso vamos ya mismo. Pero por ahora sí podemos hallar los límites. Izquierda, por la derecha y el límite. Y aquí me faltan algunos límites. Voy a hacer una pausa para escribirlo. Ya mismo van a aparecer. Bueno, ahora sí los tenemos todos. Nos piden en este segundo grupo de ejemplos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función racional x menos 3, x a 2 menos 9. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esa misma función y el límite cuando x tiende a 3 de esa misma función. Así que vamos a empezar. El primer límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x menos 3, x a 2 menos 9. Okay. Pues fíjate que un detalle es que las leyes de límites valen, las que estuvimos viendo, las propiedades, valen para límites laterales. Este es el propósito de estos ejemplos, ilustrar esa situación. Es que las propiedades de límites
Eso es importante, se me había quedado decírselo. Sí, este es el propósito ilustrado. ¿Qué es lo que significa eso? Para que no recuerden. Básicamente que podemos sustituir, si podemos sustituir, así como se evalúa el límite. Y si no, pues tenemos dos técnicas, la técnica de cancelación y la técnica de racionalización cuando tenemos radicales. Así que vamos a empezar con este límite. ¿Puedo sustituir? Si pongo 3 aquí, 3 a la 2 menos 9, eso es 9 menos 9, eso da 0 en el denominador. Eso no puede ser. En el numerador arriba puede ser 0, eso no es problema. En el denominador es lo que no puede ser 0. ¿Sí? Así que no podemos sustituir. Pero para eso tenemos la técnica de racionalización, de cancelación, ¿verdad? Es lo que llamamos la técnica de cancelación o dividing out technique en inglés, más largo en inglés que en español, es la siguiente. Vamos a factorizar todos los polinomios, el de arriba no hay que factorizarlo porque es lineal, y ver si podemos cancelar lo que nos produce 0 en el denominador. Fíjate que lo que está abajo, lo que está en el denominador, es un producto especial que factoriza como x menos 3 por x más 3. ¿Sí? Y ahora podemos cancelar este x menos 3. Nos queda 1 sobre x más 3. Y ahora si yo pongo 3 aquí, ¿sí? Tenemos 6. Recuerden que este signo, en este caso, no importa. ¿Sí? Por la izquierda o por la derecha, por donde sea, si podemos sustituir, lo hacemos. No tenemos que preocuparnos que el número esté corriendo por la izquierda o por la derecha. Así que no cause confusión eso. Ok, así que al evaluar el límite, sustituye, se elimina el límite, la expresión, queda el número. Y esto es 3 más 3, y eso es un sexto. Así que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es un sexto. Vamos al próximo límite. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Fíjense que es lo mismo, va a dar un sexto, porque ya sea por la izquierda o por la derecha, o el límite en sí, si uno puede sustituir, eso es lo único que hay que hacer, pero se lo voy a escribir para hacer el procedimiento completo. Voy a hacer una pausa para borrar el lado derecho y continúo. Bueno, pues continuamos ahora con el segundo límite que nos pide. Y ese es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x a la 3 de x a la 3 de x menos 3, quise decir, sobre x a la 2 menos 9. Ok, así que buscamos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos 3 sobre x2 menos 9. Y de nuevo lo puedo sustituir, pero aquí vimos que podía cancelar, factorizar y cancelar, y lo que me queda es esta expresión, así que no tenemos que repetir el proceso. Yo sé que este límite es lo mismo que el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 1 sobre x más 3. Ya hice el proceso aquí, y está. Así que sustituimos, tenemos 1 más 3 igual a un sexto, ¿verdad? Esto ya lo sabía desde aquí. Digo, si el límite por la izquierda y por la derecha se puede obtener sustituyendo, ya yo sé que por la izquierda y por la derecha es el mismo, ¿verdad? Sí. Si es la misma función. Así que aquí tenemos que esto es un sexto. Así que el límite cuando x tiende a 3
por la izquierda es un sexto y por la derecha también. Entonces aquí no tenemos que hacer nada. El límite cuando x tiende a 3 de esa función, de la función original, x menos 3, x a la 2 menos 9, sabemos que tiene que ser un sexto. Ok, vamos entonces con nuestro segundo ejemplo de este grupo de problemas. Bien, pues este es nuestro segundo ejemplo de este grupo 2 de ejemplos donde nos piden hallar ciertos límites. Y tenemos una función definida por partes. La función f de x va a ser x a la 3, x más 3, quise decir, dividido entre 3, cuando x es menor o igual que 4. Quiere decir que para valores de x igual a 4 o menor que 4, vamos a calcular el valor de la función utilizando esta expresión. Y si x es mayor que 4, vamos a utilizar esta otra expresión. Y nos piden el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, por la derecha y el límite en sí mismo. Hasta ahora, la única manera que uno tenía de evaluar estos límites de funciones definidas por partes hubiera sido trazar la gráfica. Trazar la gráfica, eso se explica en precálculo. Tomo la gráfica de este pedazo para x menos o igual que 4, de esta otra parte o pedazo de la gráfica para x mayor que 4, trazo la gráfica y analizo los límites. Pero ahora no tenemos que hacerlo. Con los conceptos que tenemos podemos calcular esos límites directamente. Ok, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Vamos a empezar por ahí. Fíjense a ver si captan la idea. ¿Qué significa que x tiende a 4 por la izquierda? Eso significa que x toma valores más pequeños que 4. ¿Sí? Aquí no es tan fácil como el anterior sustituir ya, porque esta función no tiene una sola fórmula, tiene dos. Hay que ver cuál aplica cuando x tiende a negativo 4 por la izquierda. Es decir, si x tiende a negativo 4 por la izquierda, eso significa que x toma valores menores que 4. ¿Cuál de las dos partes de las funciones aplica aquí? Si x es menor que 4, ¿sí? La parte de la función que aplica es esta. La parte que se refiere a la x igual a 4 o menor que 4. En este caso, menor que 4. Quiere decir que cuando x se acerca a negativo 4 por izquierda, cuando x toma valores más chiquitos que negativo 4, la fórmula de la función es esta que está aquí. Por lo tanto, tenemos el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función x más 3 sobre 3. Y ahora analizo a ver si puedo hacer una sustitución. Y puedo hacerla, ¿verdad? Porque a 3 abajo el denominador es fijo, es un número, y arriba lo que me va a dar es 7. No hay ningún problema. Así que podemos hacer la sustitución y ahí hallamos ya el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función f de x. Sustituimos, el límite ahora no aparece, estamos calculando su valor, está la expresión simbólica, es el número que vale ese límite, o el valor del límite, y eso es 7 tercios. ¿De acuerdo? Así que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda es 7 tercios. Ahora vamos con el otro límite, límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha de esa función de x. Okay. Tenemos que ver qué es f de x
cuando x tiende a 4 por la derecha. Observamos qué significa que x tiende a 4 por la derecha. Significa que x va a estar tomando valores más grandes que 4. X es mayor que 4. Vamos a la definición de la función y observamos qué valores de x son esos. X mayor que 4 aquí. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es 10 menos 2x. El valor de la función f de x se calcula usando 10 menos 2x sobre 2 si x es mayor que 4. Y aquí, como la x se acerca a 4 por la derecha, es decir, desde valores mayores que 4, es decir, desde valores a la derecha de 4, la fórmula que vale es la segunda. 10 menos 2x sobre 2. Y ahí vemos que no hay problema en el denominador, porque es una constante 2, no es 0. Así que esto es una simple sustitución. Tenemos que el valor es 10 menos 2 por 4. De nuevo, no tengo que preocuparme por si es izquierda o para la derecha. Aquí el límite, este símbolo de derecha lo que me sirvió fue para determinar qué parte de la función usar, ¿verdad? Simplemente sustituyo 4. Y lo calculamos. Y tenemos 10 menos 8, 2. Y es 2 tercios. Así que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha es 2 tercios. Por izquierda es 7 medios. Nos falta calcular o determinar el límite cuando x tiende a 4 de esa función. Fíjense que el límite cuando x tiende a 4 por izquierda es un número 7 tercios y por la derecha otro. Así que por izquierda y por la derecha se van a sitios diferentes si hiciéramos la gráfica. Así que esta función, este límite no existe. Y continuamos con otro ejemplo, un poquito más refinados. Te voy a hacer una pequeña pausa y voy a hacer una discontinuidad para escribir otro ejemplo. Y nuestro próximo ejemplo, el ejemplo número 3 de este grupo de ejemplos, es la siguiente función. Vamos a llamarla g para no ser tan repetitivo, vamos a llamarla siempre f. Y la función g de x es también una función definida por partes. Se define la parte x a la 2 menos 4 es la fórmula de la función g de x si x es mayor que 3, y la parte 2x menos 1 es la parte de la función g de x, o la fórmula, si x es menor o igual que 3. Y nos piden el límite cuando x tiende a 3 por izquierda, por la derecha, y el límite en sí mismo. Vamos a buscar límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de g de x. Ok, pues hay que ver qué parte de la fórmula es la que aplica cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Qué significa que x tiende a 3 por la izquierda? Que x toma valores más pequeños que 3. Así que la parte de la fórmula que aplica es esta. Si x es 3 o más chiquito que 3, menor que 3, como ocurre aquí, la fórmula de la función
es 2x menos 1. Y simplemente podemos sustituir. Y esto es el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. O perdón, podemos sustituir. Aquí ya no tenemos límite. Tenemos el valor del límite, que sería 2 por 3 menos 1. 2 por 3 es 6. Menos 1 es 5. Ok, ahora buscamos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esa función g de x. Y pasamos al límite colocando dentro del límite la fórmula de la función g de x que aplique para estos valores de x. Así que x se acerca a 3 por la derecha, significa que x es mayor que 3. Así que si x es mayor que 3, la fórmula de la función que aplica es x a la 2 menos 4. Y aquí tenemos x a la 2 menos 4 y de nuevo, en una simple sustitución, tenemos 3 a la 2 menos 4, eso es 9 menos 4 y es 5. Así que aquí vemos que ambos valores coinciden. El valor del límite cuando x tiende a negativo 3 de la función g de x y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esa función, los dos son 5. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 de esa función g de x es ese mismo número 5. Bueno, continuamos con nuestro cuarto ejemplo. Aquí tenemos una función complicada. El logaritmo natural de la función x a la 2 por 2 menos x. Buscamos los límites cuando x tiende a 1 por la izquierda, por la derecha y el límite en sí que existe. Vamos a ver. Vamos con el primer límite. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda del logaritmo natural de x2, 2 menos x. Ok, fíjate que si x toma valores más cercanos que negativo 1, tú puedes sustituir aquí. Lo que no puedes sustituir es algo que aquí adentro de 0 o de negativo, porque el dominio del logaritmo son todos los números reales, ¿sí? Y aquí, perdón, todos los números positivos. Lo que no puede ocurrir dentro del logaritmo aquí es que ese número sea 0 o sea negativo. Pero si tú sustituyes por 1, aquí tienes 2 menos 1, 1 por 1, 1, ¿sí? Y eso ni es 0 ni es negativo. Así que esto es una simple sustitución. Así que simplemente sustituimos el logaritmo natural de 1 a la 2 por 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1, 1 a 2 es 1, así que esto es el logaritmo natural de 1 y de sus cursos de precálculo. Ustedes deben recordar que ese es uno de los valores que hay que aprenderse del logaritmo, uno de los valores básicos, que es 0. Y su calculadora se los da también. Ok. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha del logaritmo natural de x a la 2, 2 menos x, es la misma historia, ¿verdad? Porque es la misma sustitución. Si uno sustituye, igual, eso va a dar 0. Es la misma sustitución, ¿eh? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1, como el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha, en ambos casos es 1. Quise decir, en ambos casos es 0.
pues ese límite es 0. Así que esa función asusta a algunos estudiantes. Es una simple sustitución y al final saber lo que es logaritmo natural de 1 es 0, que si no sabe lo puede buscar de calculadora también, ¿no es verdad? Eso sería todo ahí en ese problemita. No se ha complicado al principio, pero en realidad es una tontería. Y vamos con nuestro último ejemplo de este grupo de problemas. El ejemplo número 5. Y el ejemplo 5 nos pide el límite cuando x tiende a pi por la izquierda de la tangente, el límite cuando x tiende a pi por la derecha también de la tangente, y el límite cuando x tiende a pi de la tangente. ¿Okay? Y que empezamos, límite cuando x tiende a pi por la izquierda de la tangente de x. Fíjense que la tangente de x uno puede sustituirlo porque x está en el dominio de la tangente y la tangente de pi, eso es 0. Así que simplemente sustituimos de pi y eso es 0. Y eso debieron aprenderlo, ¿verdad? En precálculo es uno de los valores que hay que memorizar. Pero si no, puedo usar la calculadora. Y recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes. Si no, le va a dar un valor incorrecto. Y por la izquierda es lo mismo, podemos simplemente hacer una sustitución. Y como sabemos que cuando x tiende a pi por la izquierda y por la derecha, la tangente tiende a 0, no hay que hacer ningún cálculo, ya sabemos que el límite cuando x tiende a pi de la tangente de x tiene que ser 0. Bueno, vamos a seguir con la clase con un contenido nuevo, sí, pero dentro de la sección de 1.7 de continuidad. Y es la siguiente definición, la definición de continuidad en intervalos cerrados. Bueno, si tenemos una función f y decimos que es continua en un intervalo cerrado de A a B, ¿qué significa eso? Pues significa que es continua en el intervalo abierto entre A y B. Eso ya lo habíamos definido. Lo que no habíamos definido es qué significa continuidad en intervalo cerrado. Pues si es continua en el intervalo abierto que va de A a B, y además el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es la función evaluada en A, y el límite de la función f de x cuando x tiende a B por la izquierda es la función evaluada en B. Entonces ahí decimos que es continua en ese intervalo cerrado. Y definiciones análogas valen para intervalos semiabiertos, semicerrados, infinitos. Por ejemplo, cuando uno dice que la función es continua en un intervalo de A a B que no incluye A y sí incluye B, eso significa que esa función es continua en el intervalo abierto que va de A a B dentro de ese intervalo, y además que el límite cuando x tiende a B por la izquierda es la función evaluada en B. Y lo mismo con los demás. Ok, vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar esa definición y que no haya ninguna duda. Ahí tenemos una serie de funciones y vamos a determinar el intervalo donde es continua esa función. Fíjate que esta función es una sola pieza
entre negativo y 1 no tiene brecha, no tiene separaciones, ¿sí? Así que esta función es continua. De negativo a 2 a 2. Lo mismo esta función. Esta función es la función raíz cuadrada de x2 menos 4, su gráfica. Se supone que ustedes hayan visto esto en precálculo, que la gráfica de la función de raíz cuadrada de 4 menos x2, ¿sí? Es un semicírculo, es la parte de arriba de un círculo que va de negativo 2 a 2. Y de nuevo, entre negativo 2 y 2, esa función gráfica no tiene hoyito, y no tiene separaciones, no tiene brecha, por tanto también es continua. Yo me acuerdo otro ejemplito, para que no sea idéntico. Vamos a poner 9 aquí, y aquí tendríamos 3, y aquí tendríamos 3. Y que esta función es continua. De negativo 3 a 3, ¿verdad? Porque fíjate que aquí el límite cuando x tiende a negativo 3, por la izquierda es el valor de la función. Si no, tendría una separación aquí, un hoyito. Y lo mismo aquí, y lo mismo con 2, y lo mismo con 3. Sí, visualmente uno puede ver cuál es la continuidad. Esta es la definición técnica, pero basta con ver la gráfica para determinar el intervalo de continuidad. Y aquí el intervalo de continuidad iría de negativo a 2 sin incluirlo a, vamos a suponer que esto es 3, incluyendo. Así que tenemos que esta función es continua entre esos dos números, sin incluir el negativo 2. Aquí lo único nuevo que tenemos es que permitimos intervalos aquí combinados. Y lo mismo aquí. Fíjense que esta función, supone, si no tiene un punto terminal o un poquitito, eso se debe entender que esta función continúa indefinidamente hacia el otro lado, hacia la izquierda. Dice que esta función es continua. El intervalo de negativo a infinito hasta 5, incluyendo. Así que de ahora en adelante podemos representar la continuidad de funciones en intervalos que no son intervalos abiertos, que pueden ser cerrados o semicerrados, y que tienen combinación, una parte abierta y otra cerrada. Y eso es lo único nuevo en esta definición. Y el teorema 1.11 nos da las propiedades de las funciones continuas. Este teorema es muy útil porque permite determinar los intervalos de continuidad de las funciones sin usar límites y sin usar gráfica. Y este teorema nos dice, si vamos a suponer que tenemos B, un número real cualquiera, y que f y g son dos funciones continuas en un número, en x igual a c. Entonces se puede demostrar que las siguientes funciones también son continuas en ese número x igual a c.
y son los múltiplos escalares. Sí, un escalar es un número, ¿sí? Cuando ese número, un número se considera junto con otros objetos matemáticos que no son números, por ejemplo funciones, se les llama escalares. Si uno tiene lo que dice este teorema, esta parte, la 1, es que si sabe uno que una función f es continua en un número c y la multiplica por un número, también es continua en ese número c. Y si tienes dos funciones que son continuas, f y g, y la suma o la resta, la función que resulta también es continua. Y lo mismo ocurre con el producto de dos funciones continuas. Si sabes que f es continua en un número c y g es continua en un número g, también la multiplicación de esas dos funciones es continua en un número c. Igualmente con el cociente. Si sabes que una función f es continua en un número c y sabes que una función g es continua en un número c, entonces f sobre g, el cociente o la división de esas dos funciones, también es continua en c, pero con la condición, por supuesto, que la función g evaluada en c no puede ser 0. No podemos tener 0 en el denominador. Además tenemos que a una lista de funciones sabemos que son continuas en su dominio, y esa es la parte bien importante de este teorema, porque nos permite determinar dónde es continua una función utilizando solamente los recursos de precálculo. Es decir, este teorema reduce el problema de hallar dónde es continua una función de un problema de cálculo a un problema de precálculo. Y se puede mostrar que las funciones polinómicas tienen esta forma: número, variable como exponente, más número por variable como exponente, y así sucesivamente, número por variable más número. Las funciones polinómicas que hemos visto, bueno, ustedes hayan visto en GEMA 1200 y en precálculo. Además, las funciones racionales, las funciones que tienen la forma r de x igual a p de x sobre q de x, ¿sí? Donde p de x es un polinomio y q de x es un polinomio. Y por supuesto la q no puede ser 0, q de x, el denominador no puede ser 0. Y lo mismo con las funciones radicales. Esas son las funciones que tienen la forma de p de x igual raíz enésima de x. Igual con las funciones trigonométricas. Son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante de x. Y las funciones exponenciales, logarítmicas y el valor absoluto. F de x igual a la x. F de x igual a e a la x. Esta es la función exponencial natural. Esto no se ve, déjenme arreglar un poquito. Así que la función exponencial también se puede probar que es continua en su dominio. Y lo mismo la función logarítmica y la función valor absoluto. Esta es la función f de x igual al valor absoluto de x. Quiere decir que este teorema básicamente lo que nos dice es que si tenemos esas funciones y tenemos combinaciones de ellas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿sí? Multiplicaciones por un número de cualquiera de esas funciones, podemos hallar fácilmente la continuidad simplemente mirando el dominio. Fíjense que son todas las funciones que supone que ustedes han visto. No todas las funciones son continuas en su dominio. Hay funciones mucho más complicadas que ustedes no han visto todavía, son ya de cursos más avanzados, que no necesariamente son continuas en su dominio, pero las funciones estas básicas que nosotros supone que conocemos de cursos anteriores, la única manera, la manera que tenemos que usar para determinar la continuidad es buscarle el dominio. Así que vamos a ver varios ejemplos aquí. Vamos a empezar con esto. Tenemos una función f de x igual a 6, x a la 2, más 3x, más 1.
pues esa función es una función polinómica, que ustedes deben recordar de su curso de precálculo, que las funciones del dominio, las funciones polinómicas, son todos números reales. Así que esta función no tenemos que hacer gráfica, no tenemos que analizar ningún tipo de límite, simplemente miramos que su dominio son todos números reales, así que esta función es continua en todas partes, en el intervalo de todos los números reales, o en palabras, en todas partes, es decir. Ok, seguimos con ejemplo. Voy a hacer una pausa para borrar el lado derecho de la pizarra. En nuestro último ejemplo es una función que es una suma de dos funciones. De acuerdo con el teorema, lo único que tenemos que hacer es el dominio de esta función, hallar el dominio de esta función, la función es a la x, el dominio de la función, raíz cuadrada de x, y ahí donde es continuo, no hay que hacer nada más. Y recordemos de precálculo que el dominio de la función exponencial son todos los números reales, y el dominio de la función raíz cuadrada de x son todos los números mayores que 0 o iguales que 0. Así que tenemos que hallar un dominio, el dominio común de esas funciones. El dominio de la función exponencial son todos los números reales, y el dominio de la función raíz cuadrada es de 0 a infinito. Así que tenemos que hallar el dominio común. Tenemos lo siguiente: el de la función exponencial son todos los números reales, y el dominio de la función raíz cuadrada son todos los números mayores que 0. ¿Cuáles son los comunes? Pues precisamente todos los números reales, mayores que 0 o iguales que 0. Quiere decir que aquí esta función es continua de 0 a infinito. Okay. Otro ejemplo más. Pues aquí tenemos la función r de x igual a logaritmo natural de x a 1. Ahí tenemos dos funciones, la función logaritmo natural y la función constante única. Así que aquí el dominio sería el dominio común de estas dos funciones. El dominio de la función logarítmica son todos los números mayores que 0. Y el dominio de la función constante son los números reales, todos los números reales. Así que el dominio común, ¿cuál sería? Tenemos que el dominio de la función logarítmica son todos los números reales mayores que 0. Y el dominio de la función constante 1 son todos los números reales. Así que el dominio común son todos los números más grandes que 0. ¿Sí? Así que esta función es continua en el intervalo de 0 a infinito. Simplemente buscamos el dominio de esta función para determinar cuál es el intervalo de continuidad. Bueno, otro ejemplo más. La función f de x igual a 4 seno de x menos 5 coseno de x. Bien, pues el teorema anterior, aquí lo que tenemos es una función multiplicada por una escalar por un número 4 menos una función multiplicada por un escalar. Quiere decir que lo único que hay que hacer es buscar el dominio de toda esta función, que es el dominio de la función
seno de x y el dominio del coseno en el que coinciden. Fíjense que el dominio de la función seno de x, lo recuerdan, del curso de precálculo, son todos los números reales. Y el dominio de la función coseno de x también son todos los números reales. Quiere decir que los dos tienen el mismo dominio, el dominio común, son todos los números reales, así que esta función es continua en todas partes. Otro ejemplo más. Vamos a suponer que tenemos f de x igual a 2x menos 5 sobre 3x menos 2. Es una función racional. Así que esta función es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio de una función racional? Todos los números, excepto los números x, que hacen que el denominador sea 0. Así que averiguamos cuándo es que el denominador es 0. Cuándo es que 3x menos 2 es 0. Esta es una ecuación lineal bien sencillita. Pasamos el 2 al otro lado, cambiándole el signo. Dividimos entre 3 a ambos lados. Y nos queda que x es 2 tercios. Ok, ya sabemos que en 2 tercios el denominador es 0. Quiere decir que el dominio de esta función racional son todos los números reales excepto 2 tercios. Así que tenemos el siguiente intervalo. Tenemos el intervalo que no incluye a 2 tercios, pero sí incluye todo lo que está a la izquierda y a la derecha de 2 tercios. Y es decir, este intervalo y este intervalo. Así que esta función es continua. En el intervalo que va de negativo a infinito a 2 tercios y además en el intervalo que va de 2 tercios a infinito, ¿verdad? Sí, fíjense que aquí estamos chequeando los intervalos de continuidad. Hay quienes presentan esto como una unión. ¿Sí? Eso está bien. Pero si uno mira los intervalos por separado, simplemente los separa con coma. Y que esa función es continua de negativo a infinito a 2 tercios y luego de 2 tercios a infinito. Y nos queda todavía un teorema que nos permite calcular los intervalos de continuidad de funciones compuestas. Vamos a eso. Y el teorema 1.12 atiende el caso de continuidad para funciones compuestas. Vamos a suponer que tenemos una función g que es continua en un número c y que f es continua en el número g evaluada en c. Entonces se puede probar que la función compuesta dada por esta expresión, recuerden de precálculo, esta expresión indica la composición de función. Composición de función es una función metida dentro de otra. F compuesta de g de x es la función f que en lugar de la variable x tiene otra función que estamos llamando g de x. ¿Sí? Pues entonces esta función es continua en C. Quiere decir que lo único que uno tiene que mirar es dónde es continua g de x para f de x. Así que lo que estamos haciendo es aplicar el teorema anterior, 1.11, pero para funciones continuas. Lo que hay que hacer es, cuando tenemos una función continua, es simplemente buscar el dominio de esa función y ahí es donde esa función es continua. Por ejemplo, imagínense que tenemos esta función. F de x es igual a raíz cuadrada
de 2x, vamos a ponerlo 4x menos 2x. Ahí tenemos una función compuesta. Y nuestra función e de x es 4x a 2. Y nuestra función f de x es la de afuera. Tenemos una composición de funciones, una función metida dentro de otra función. El teorema anterior nos dice, mira, puedes proceder de la misma manera que con funciones que no son compuestas. Simplemente busca el dominio de la función. Ok. Así que esta función, el dominio, son todos los números reales, tales que lo que está dentro del radical sea no negativo, 0 o mayor que 0. Así que podemos hallar el dominio. El dominio son todos los números tales que 4 menos 2x es mayor o igual que 0. Y que resolvemos esta desigualdad. Pasamos el 4 al otro lado, cambiando el signo. Ahora dividimos entre negativo 2 a ambos lados. Recuerden de 1200 que cuando uno divide o multiplica a ambos lados de una desigualdad, en ese momento, no antes, no después, cambia la dirección del símbolo de desigualdad. Si multiplica o divide por un número positivo, eso no pasa. Y cancelamos y nos queda que x es menor o igual que 2. Así que esta función es continua. El intervalo de negativo a infinito, vamos a ver, vamos a dibujarlo acá. Aquí tenemos 2, lo incluimos los números menores, x menor o igual que 2, x igual a 2 y los menores a la izquierda. Así que esta función es continua de negativo a infinito a 2. Lo único que tuvimos que hacer es buscar, determinar el dominio. Un problema de precálculo. Otro ejemplo más. Vamos a suponer que tenemos la función f de x es igual al seno de 4x. De nuevo, esto es una función compuesta. El seno de x es continua para todos los números reales. Quiere decir que lo que está aquí adentro, este valor, puede ser cualquier número real. Pone x, lo tiene directo. Pero si uno multiplica por 4, por cualquier número que uno multiplique x, eso es un número real. Quiere decir que en este caso, el dominio son todos los números reales. Lo que te acepta esta función son todos los números reales. Así que esta función es continua en todas partes, los números reales. Sí, podemos escribirlo así. Ok. Vamos a ver otra función. Vamos a suponer que tenemos f de x igual a e, y aquí arriba tenemos 3x menos 1. Eso es una función compuesta. En lugar de la x tenemos 3x menos 1. Y esto es lo mismo que el caso anterior, ¿verdad? Simplemente observamos que la función exponencial, su dominio son todos los números reales. Si tuviéramos x aquí, x acepta cualquier número real. Pero si tenemos 3x más 1, esto también acepta cualquier número real, porque es una función polinómica, su dominio son todos los números reales. Y así que podemos colocar cualquier número aquí en lugar de la x, y eso lo acepta la función. Y así que aquí también esta función es continua en el dominio de esta función, que son todos los números reales. Okay.
Y lo que estamos haciendo es buscar el dominio de funciones. Eso es lo que tenemos que hacer para hallar continuidad de acuerdo con este teorema. Así que estos son problemas repetitivos de precálculo. Hay el dominio. ¿Sí? Ahora nos preguntan, ahí la continuidad y lo que tenemos es la función. Lo que tenemos que hallar es el dominio. Y basta con eso para determinar dónde es que es continua la función. ¿Sí? Este es un teorema bien potente que nos elimina muchísimo trabajo y esfuerzo. Reduce un problema de cálculo a un problema de precálculo. Bueno, y terminamos entonces esta sección con un teorema teórico. No voy a darle problemas de este teorema que les voy a presentar ahora, pero deben saber que existe este teorema y en otros cursos puede que lo necesiten. Y terminamos esta lección 1.7 con este teorema teórico, el teorema 1.13, el teorema de valor intermedio. Vamos a suponer que tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado de AB. Y uno escoge un número K, cualquiera, pero que quede entre F evaluado en A y F evaluado en B. Esta es la situación. Tenemos una función que es continua en este intervalo que va de A a B. Fíjate que es continua porque no tiene ninguna brecha, no le falta ningún punto de la función de F de E. Y uno escoge un número K cualquiera que sea más pequeño o igual que F evaluado en A, o un número, pues sea más grande, pero casi que sea más pequeño, un número K, disculpen, un número K que sea más pequeño o igual que F evaluado en B, o más grande o igual que un número F evaluado en A. Pues entonces uno va a encontrar un número C tal que F evaluado en C va a ser igual a ese número K. Fíjense que si uno tuviera una discontinuidad, por ejemplo aquí, estuviera esto quebrado, pues entonces no tendríamos ese numerito K. Pero al ser continua la función es ese intervalo cerrado. Siempre vamos a hallar ese número. Y este teorema es importante porque nos dice que si uno tiene, por ejemplo, una función que representa una situación física, una aplicación en química, en ingeniería, en biología, en estadística, y uno tiene una cantidad y quiere hallar qué valor de la variable lo produce, si esa función es continua, uno va a poder hallar ese número C. Sí, y la ilustración que se da de este teorema, para que se entienda, generalmente es la de la edad de una persona, la estatura de una persona. Una persona, su estatura desde que nace hasta que muere, ¿sí?, va cambiando y va aumentando rápidamente en su niñez hasta llegar a la adolescencia. Ya para los 30 años en los hombres ya alcanza la edad máxima, las mujeres antes. Por ejemplo, imagínense que tenemos, pues eso representa una función, eso es una función. A cada momento de su vida se le asocia una estatura, no 2 estaturas, ni 3 estaturas, ni 4 estaturas, una estatura, eso es una función. Quiere decir que la relación entre la edad de una persona y su estatura es una función. Vamos a suponer que tenemos a un sujeto que a los 8 años de edad mide 4 pies y a los 30 años de edad mide 6 pies. Este teorema lo que nos dice es que en algún momento, para algún número en el dominio de esa función, que estamos tomándolo de 4 años a 30 años, hay un tiempo en su edad que esa persona va a tener una estatura que es mayor que 4 pies y menor que 6 pies. Por ejemplo, queremos averiguar cuándo es que esa persona medía 5 pies con 10 pulgadas
Este teorema nos dice, mira, hay un momento en que eso ocurrió con otra estatura, 5 pies con 9 pulgadas. Pues este teorema nos dice, hay un momento en que eso ocurrió. Y lo mismo con cualquier cantidad física que se represente mediante funciones continuas. Bueno, con este teorema cerramos así la sección 1.7. Pueden ir a Blackboard, al módulo 1, y ver los ejercicios que están asignados. Es importante que ustedes trabajen esos ejercicios asignados para dominar la materia. Esos ejercicios son ejercicios de práctica, están titulados ejercicios de práctica. No son para entregar, son para dominar la materia. La única manera que se aprende ciencia y matemática es trabajando problemas, haciendo ejercicios para practicar, ejercicios de práctica. Les digo esto porque me escriben una vez y me escriben otra vez, por más veces que se lo digo aquí, me preguntan, ¿es para entregar? ¿Es para entregar? ¿Es para entregar? No es para entregar, es como si fuera una cosa extraña. Están en cálculo 1 y todavía no se han enterado que la única manera de aprender la materia es practicar en matemáticas, es practicando problemas, ¿sabes? Deberían saber. Y el título es claro, ejercicios de práctica, y no hice asignación, no hice ejercicios para entregar, son ejercicios de práctica. Si tienen dificultad con los ejercicios, pueden ir a tutoría, hacer una cita y que un tutor los atienda virtualmente en la sala de estudiantes que está en las salas virtuales de Blackboard. En los ejercicios de práctica les estoy poniendo también las respuestas de los ejercicios impares. Quiere decir que una manera rutinaria de trabajar estos problemas sería intentar hacerlo, chequear, si no les sale, pues entonces consulten los tutores. Pueden también hacer una cita conmigo por correo electrónico y nos podemos encontrar en la oficina virtual y yo los atiendo y trabajamos el problema en la pizarra, si quieren, en vivo. Si no, pues con los tutores. Y les estaba diciendo que una manera de chequearse que uno está haciéndolo bien es mirando las respuestas de esos ejercicios de práctica que se las estoy colocando también en el módulo 1. Uno puede mirarlo ahí en el módulo 1, les pongo unos documentos PDF con los ejercicios de práctica del libro y la respuesta a los ejercicios impares. O si ustedes tienen el libro en PDF, yo les indiqué cómo descargarlo en la internet, lo tienen en su laptop, pues no tienen que ir a internet, pueden mirarlo ahí desde su laptop, los ejercicios de práctica y las respuestas están abajo en el apéndice en el libro y chequear las respuestas si están bien o mal. Bueno, pues con eso terminamos. Les recuerdo que nuestra próxima clase virtual va a ser en vivo, va a ser el próximo martes a las 7 de la mañana, eso es el 15, el jueves 15 de septiembre. Así que nos encontraremos entonces el día martes 15 a las 7 de la mañana y cuídense mucho. Nos encontraremos, nos veremos.